Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de compartir la Mañanera del Pueblo con el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Como siempre, iniciamos con Marcela, con datos preliminares del mes de abril. Después la secretaria de Gobernación, después hablaría el secretario de Seguridad y después los videos de Secretaría de Defensa, Marina y Seguridad, y después contestamos sus preguntas. Entonces, adelante, Marcela. Permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras preliminares, como ya indicó la presidenta, el día 21 de abril de 2025, es decir, el día de ayer, con información de las 32 fiscalías estatales del país. Una vez concluido el mes, se tendrán las cifras consolidadas de abril, las cuales se presentarán en la siguiente conferencia de seguridad. En esta primera gráfica, que muestra la evolución mensual del promedio diario de víctimas de homicidio doloso de abril de 2024 a, como decía, 21 de abril de 2025, con estos datos preliminares de abril se aprecia una tendencia sostenida a la baja en el homicidio doloso desde el inicio de la actual administración. Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios fue de 86.9 diarios, bajando hasta un promedio diario este mes, lo que llevamos del mes de abril, de 58.3 víctimas. Por lo tanto, de acuerdo con esta información, a 21 días del mes de abril, esto significaría una reducción preliminar de 32.9%. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del delito de homicidio doloso, medido con el promedio diario de víctimas, pero de forma anual, para el periodo 2018 a lo que llevamos de 2025. También en esta medición se aprecia una tendencia sostenida a la baja. Con base en estos datos preliminares disponibles hasta el 21 de abril, el promedio diario de 2025 se ubica en 72.3 víctimas, lo que representaría una disminución de 28.1% entre 2018 y 2025. La siguiente, por favor. Y como siempre, les presentamos la distribución de homicidios en los estados. Vemos que, como hemos informado en ocasiones anteriores, 7 entidades concentran prácticamente la mitad de homicidios de todo el país. En este caso, en lo que va de abril, el 51.5% se concentra en las siguientes entidades. En primer lugar está Guanajuato, que representa el 11.8% del total de homicidios a nivel nacional. Sigue el Estado de México en segundo lugar, con 8.2% del total nacional. En tercer lugar está Sinaloa, con 6.9%, le sigue Jalisco, con 6.5%, y Guerrero con 6.1%, Michoacán con 6% y Baja California con 5.9% del total nacional. De mi parte es todo con respecto al informe preliminar de incidencia delictiva con datos preliminares al 21 de abril de 2025. Como ya señalamos, en la siguiente conferencia mañanera de seguridad se darán los datos completos de abril. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. En esta ocasión les vamos a presentar los resultados
resultados del esfuerzo coordinado para la recuperación de espacios públicos y el establecimiento de senderos de paz. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos construyendo zonas de paz en las colonias en donde se registra mayor violencia. Con la participación de la población, mejoramos la imagen urbana y recuperamos espacios públicos en 17 municipios de 7 estados. Continuamos los trabajos de limpieza de áreas comunes, parques y jardines en los municipios de Celaya, de León y Salamanca, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana, en Baja California, en Chalco y Chimalhuacán, en el Estado de México, Acapulco y Chilpancingo en Guerrero, en el centro en Tabasco, así como acciones de servicio y apoyo en 6 municipios de Chiapas. Reconocemos el ímpetu de vecinas y vecinos que decidieron sumarse a los esfuerzos de mejoramiento de la imagen urbana y la recuperación de espacios en sus colonias. Estas acciones mejoran la convivencia colectiva en las comunidades. Las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales realizaron también 1,534 jornadas de paz e impulsaron el rescate de áreas comunitarias con diferentes actividades, como la pinta de murales, la lectura al aire libre, presentación de obras de teatro, conciertos, torneos deportivos, convites, que nuestras infancias y juventudes disfrutaron. También continuamos visitando a la población casa por casa, realizamos ferias de paz y vecinos y vecinas participan en la conformación de comités de paz. Y en apoyo a la campaña por la paz y contra las adicciones, se realizaron pláticas con adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia en jornadas de paz y en los espacios públicos durante las ferias de paz. En Chiapas se continuó con el programa de abasto social de leche, jornada de atención por el derecho a la identidad y al encuentro entre personal médico y parteras indígenas. Y para seguir sumando esfuerzos, nos reunimos con líderes eclesiásticos de Morelos y Baja California, así como con presidentes y presidentas municipales de Ciudad Juárez, de Nayarit y de Baja California, a fin de conformar consejos de paz en los territorios. Y con la estrategia de atención a las causas impulsadas por la presidenta de México, se brindaron más de 1,170,000 atenciones. Estos resultados son posibles gracias a la suma de esfuerzos de dependencias federales que llevan su oferta de programas y servicios a la población. Seguimos instalando módulos de sí al desarme, sí a la paz. Hemos estado en 6 estados del país y mañana, 23 de abril, iniciamos en Tijuana, Baja California. Tenemos muy buenos resultados con esta acción social de sí al desarme, sí a la paz. Del 10 de enero a la fecha se han canjeado 1,381 armas de fuego, de las cuales 335 son armas largas, 920 armas cortas y 126 granadas, que permanecían en los hogares y representaban un riesgo para las familias. También se han intercambiado 3,373 juguetes bélicos por juguetes educativos y recreativos para promover entre niñas y niños la resolución pacífica de conflictos. Agradecer a todos los participantes, a vecinas y a vecinos, y a todos los compañeros del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales que recorren día a día con nosotros nuestro territorio y con ánimo se suman a la construcción de paz en el país. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. ¿Había un video? Sí, está un video de atención. La
La recuperación de espacios públicos y la construcción de los senderos de paz fomentan la sana convivencia, reducen las desigualdades y mejoran la seguridad de comunidades y pobladores. Como parte de atención a las causas que generan la violencia, brigadistas y ciudadanos limpian, pintan fachadas, cambian luminarias de calles, escuelas y áreas comunes. Con estas acciones se brinda seguridad a la población, en especial a niñas, mujeres y adolescentes. Además, se llevan a cabo las ferias de paz, en las que se difunden y acercan a la ciudadanía más de 100 programas sociales que garantizan el acceso a los derechos a la salud, educación y alimentación para las familias, entre otros. Se desarrollan también actividades lúdicas, culturales, recreativas y deportivas. Con atención a las causas, se implementa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que promueve el intercambio de armas de fuego por dinero en efectivo de manera anónima y voluntaria, mientras que niñas, niños pueden intercambiar juguetes bélicos por lúdicos y educativos. En atención a las causas participan los 3 niveles de gobierno en municipios y comunidades a través de las mesas de paz, que se consolidan como foros para tejer acuerdos de concordia. La recuperación de espacios públicos para las familias de México es un acto de justicia social que permite avanzar en la construcción de la paz. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Vamos a informar algunos avances de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en poco más de 6 meses de gobierno. Del 1 de octubre del 2024 al 20 de abril del 2025 han sido detenidas 18.712 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes. También se han asegurado más de 9.600 armas de fuego. En 17 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, lo cual representa una cifra sin precedentes. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. La destrucción de estos 839 laboratorios por parte del Ejército y la Marina representa cientos de millones de pesos que no llegarán a las organizaciones criminales. Estos recursos les ayudan a fortalecerse, a comprar más armas y a reclutar más jóvenes, así como millones de dosis de drogas que no estarán ya en las calles. Quisiera, en nombre del Gabinete de Seguridad, mencionar algunas acciones que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En Cintala, Chiapas, en una operación coordinada entre el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se catearon 2 inmuebles donde fueron detenidas 3 personas, entre ellas Ataúlfo N., jefe de plaza de una organización delictiva con presencia en Chiapas y Guatemala. Se aseguraron armas largas, armas cortas y diversas dosis de droga. También el día de ayer, en una acción relevante, por parte de autoridades del Estado de Chiapas y el Gabinete de Seguridad, en el municipio de Villa de Corzo, autoridades locales fueron agredidas por disparos de arma de fuego por civiles armados, donde se aseguró un arma larga, 2 armas cortas, una camioneta y una motocicleta. En estos hechos, 3 elementos de la Policía Estatal resultaron heridos y 2 agresores perdieron la vida. Uno de ellos identificado como Brian, alias El Cachorro, jefe de plaza de Cártel de Chiapas y Guatemala. Cabe señalar que el personal actuó con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. En Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvo a un hombre y se aseguró un vehículo con 47 kilos de metanfetamina. También en un tramo carretero de Gómez Palacio, en el marco de la Operación Frontera Norte, la Fiscalía General de la República aseguró un tráiler que transportaba 250 litros de heroína líquida y detuvo al conductor de la unidad. En 2 acciones operativas en alta mar, en el estado de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina detuvo a 5 personas y aseguró más de 4 toneladas de cocaína.
Tan solo en el último mes, el Gabinete de Seguridad, a través de la Secretaría de Marina, ha asegurado 10.2 toneladas de cocaína en eventos marítimos, lo que suma más de 36 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en la presente administración. En Salamanca, Guanajuato, el Ejército, en coordinación con Pemex, ejecutaron 2 órdenes de cateo junto con la Fiscalía General de la República, donde detuvieron a 14 personas y aseguraron 60,000 litros de combustóleo, además de tractocamiones, semirremolques, remolques, vehículos, motocicletas y bombas de trasvase. Esto se suma al aseguramiento en los últimos mes y medio de más de 18 millones de combustible asegurado. En Matías Romero, Oaxaca, resultado de trabajos de inteligencia y la coordinación entre Marina y Fiscalía del Estado, fue detenido Juan Benito N., quien ocupa el segundo nivel dentro de un grupo delictivo relacionado con los delitos de robo y trasiego de hidrocarburo, cobro de piso y extorsión. En Atlisco, Puebla, el Ejército y la Fiscalía General de la República catearon un inmueble y detuvieron a una persona asegurando armas largas, cortas, cartuchos y componentes para armas. Con esta acción se inhabilitó un taller clandestino de fabricación de armas cortas automáticas, escopetas y rifles. También en Puebla, en coordinación con las autoridades de este estado, al realizar cateos en 3 inmuebles de la capital, fueron detenidas 5 personas. Se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, un laboratorio para la elaboración de metanfetamina, además de 2 plantíos de marihuana y de amapola. Resultado de estos cateos en Puebla, se obtuvo información que llevó a la detención de Joel Alonso N., alias El Gangoso, aquí en la Ciudad de México. Joel Alfonso N. es jefe de una célula operativa de Los Mayos vinculada al Cártel del Pacífico, dedicada a la elaboración de metanfetamina y generadores de violencia también en el estado de Sinaloa. Agradecemos a las autoridades de Puebla por todo el apoyo brindado. En el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, se ejecutaron 2 cateos donde se detuvo a una persona y fueron rescatadas 20 mujeres víctimas de trata de personas. Como lo instruyó la Presidenta de México, desde el 5 de febrero se implementó la Operación Frontera Norte, que ha dado los siguientes resultados a la fecha. Han sido detenidas más de 2.500 personas, se han asegurado 2.250 armas de fuego, cerca de 365,000 cartuchos y más de 11,000 cargadores. Además, se han asegurado poco más de 27 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1.133.000 pastillas de fentanilo. En el marco de este operativo Frontera Norte, destacan las siguientes acciones. En Tijuana, en una operación coordinada por el Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado, fue detenido César N., de nacionalidad estadounidense, identificado como el responsable del homicidio de Abigail Esparza Reyes, agente de la Policía Estatal, ocurrido el 9 de abril del 2025 en Tijuana. Además, el detenido cuenta con una ficha de búsqueda por la fuga de la prisión estatal de Condado de Delano, California, en los Estados Unidos. En Aldama, Chihuahua, se detuvieron a 4 personas, entre ellos a Daniel N., líder de una célula de la línea, quien era buscado por autoridades en Estados Unidos por narcotráfico, homicidio y tortura. En esta acción se aseguraron 7 armas largas, incluyendo un fusil Barrett calibre 50, más de 500 cartuchos y 2 vehículos con blindaje artesanal. En Mocorito y Badiraguato se detuvieron a 6 personas. Entre los detenidos se encuentra Samuel N., considerado uno de los jefes de célula en Guamúchil para un grupo delictivo generador de violencia. Se les aseguró una ametralladora, armas largas, 2 aditamentos lanzagranadas, cargadores, más de 5,000 cartuchos, 10 granadas, más de 3,000 pastillas de fentanilo, 2 kilos de metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo también. En Culiacán, Sinaloa, con información del Centro Nacional de Inteligencia, se realizó el cateo a un inmueble donde fueron detenidas 8 personas. Se les aseguraron 5 armas largas, un arma corta, equipo táctico, ponchallantas, una motocicleta y vehículos. Entre los detenidos destacan Jesús Daniel N. y su segundo al mando, Osmar Alonso N., vinculados con una célula delictiva del Cártel del Pacífico, facción Los Menores, responsables de homicidio, secuestro y agresiones a autoridades y grupos rivales. Cabe destacar que en esta detención, esta célula había participado en una agresión directa a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este mes de abril en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. También en Sinaloa continúa el reforzamiento permanente por las autoridades del Gabinete de Seguridad,
lo que ha dado como resultado la detención de casi 1,200 personas y el aseguramiento de más de 1,700 armas de fuego, alrededor de 400,000 cartuchos y cerca de 46 toneladas de droga. Por otra parte, también en el operativo Frontera Norte, en los municipios de Plutarco Elías Calles, Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, Sonora, se cateó un inmueble donde fueron detenidas 6 personas y se aseguraron 3 armas cortas, 12 cargadores, más de 300 cartuchos y diversas dosis de droga, equipo táctico, 4 vehículos y una motocicleta. Además, también se localizaron 4 campamentos que eran empleados por la delincuencia organizada. En Caborca, Sonora, con información de inteligencia, se detuvo a 4 personas que formaban parte de una célula delictiva vinculada con la barredora 24/7 que opera en el municipio de Altar, a quienes se les aseguró un vehículo con reporte de robo. En Hermosillo se cumplimentó una orden de aprehensión contra Iván Alfredo N., alias 440, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. El detenido pertenecía a la célula delictiva Los Demonios, vinculada con los Mayos del Cártel del Pacífico. En todas estas acciones realizadas en el estado de Sonora, agradecemos también el apoyo de las autoridades del estado, de la Fiscalía y de la Policía Estatal. En Matamoros, Tamaulipas, se realizó el arresto de Juan Enrique N., alias Escorpión, jefe operativo de célula delictiva Los Escorpiones, vinculados con los Ciclones del Cártel del Golfo. El detenido era considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado. En esta acción se aseguró un arma larga, cargadores, cartuchos y 1 kilo de cocaína y metanfetamina. Por otra parte, derivado de los trabajos de investigación y ciberpatrullaje realizados por el Gabinete de Seguridad para la identificación de perfiles en redes sociales dedicados a reclutar personas para el crimen organizado, a la fecha se han dado de baja 200 cuentas en diferentes plataformas y 41 están en proceso de investigación. Agradecemos a las plataformas digitales por su apoyo. Finalmente, y de manera lamentable, quiero informar que el día de ayer, al realizar trabajos de investigación en el municipio de León de Aldama, del estado de Guanajuato, compañeros de la Subsecretaría de Investigación de esta Secretaría de Seguridad fueron agredidos por sujetos armados. Tras estos hechos, el suboficial Jonathan N. perdió la vida. En la Secretaría de Seguridad lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero, quien representó con honor el valor y el compromiso de servir a nuestra nación. Nuestras sentidas condolencias a su familia. La muerte de nuestro compañero no quedará impune, ya hay 2 detenidos por estos lamentables hechos y faltan personas por detener. Nuestro más sentido pésame a las familias y que sepan que recibirán todo el apoyo institucional. Muchas gracias. La Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por el Gobierno de México desde octubre de 2024, ha logrado resultados importantes en el aseguramiento de drogas, armamento ilícito y la detención de personas relacionadas con diversas actividades delictivas. Se han incautado cerca de 1,5 toneladas, así como más de 2 millones de pastillas de fentanilo, más de 58 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 41 toneladas de cocaína y 42 toneladas de marihuana, dando un total de 143,5 toneladas de droga que no llegarán a las calles. Lo anterior representa un daño a la economía de la delincuencia de 38,389,535,854 pesos. El Gobierno de México ha logrado una cifra histórica en la destrucción y desmantelamiento de 839 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetaminas, como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico en el país. También se han asegurado 9,601 armas de fuego, 1,880,102 cartuchos, 364 granadas, 13,794 vehículos y 36 embarcaciones. Se ha logrado la detención de 18,712 personas por violaciones a la ley, incluyendo objetivos prioritarios vinculados a la generación de violencia en diversas regiones del país, del 8 al 20 de abril, resaltando los siguientes. Joel Alfonso N., alias Gangoso, líder de un grupo delictivo dedicado a la elaboración de metanfetaminas que opera en Sinaloa, responsable de una agresión a personal militar con artefactos explosivos improvisados. Samuel N., alias Cholo,
líder de un grupo delictivo que opera en Sinaloa, responsable de extorsiones, secuestros y tráfico de metanfetaminas. Francisco N., alias Cuate, líder de una célula delictiva que opera en Sinaloa, responsable del trasiego de drogas, privaciones de la libertad, elaboración de artefactos explosivos improvisados y acondicionamiento de vehículos con blindaje artesanal. César N., presunto responsable del delito de homicidio de un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en Tijuana, Baja California. Uriel N., alias Pescuezo, jefe de plaza y generador de violencia de un grupo delictivo que opera en Tabasco. Ramón Salvador N., alias Chava, segundo al mando de un grupo delictivo que opera en Sonora. Cada operación, detención y aseguramiento contribuye a disminuir la violencia en las calles, brinda mayor protección a las familias y fortalece el camino hacia la paz y seguridad en nuestro país. En los primeros 6 meses de gobierno, la puesta en marcha de una estrategia integral centrada en abordar las causas de la violencia, así como el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el impulso a las tareas de inteligencia e investigación y una colaboración constante entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales, ha hecho posible una disminución en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en 27 estados de la República. Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad en el país, se sigue implementando la Operación Frontera Norte con los siguientes resultados hasta el 20 de abril. 2.582 detenidos y el aseguramiento de 2.255 armas de fuego de diferentes calibres, 11.371 cargadores, 8.104.28 kilogramos de marihuana, 769.01 kilogramos de cocaína, 18.070.72 kilogramos de metanfetaminas, 163.35 kilogramos y 1.133.558 pastillas de fentanilo, 235.696 kilogramos y 749.387 litros de sustancias químicas, 38 laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas, así como 2.082 vehículos y 317 inmuebles. Este esfuerzo refleja el firme compromiso de las instituciones para generar un impacto positivo en la vida de los ciudadanos y avanzar hacia un México más seguro, próspero y justo. Bueno, pues esta es la información a la, ¿qué día es hoy? 22 de abril de 2025. Adelante, vamos con las preguntas. Sí. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días a todos los compañeros. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Presidenta, más de 8,000 detenciones, una serie de detenciones de alto impacto también, un montón de armas decomisadas, los números son muy positivos que se presentaron hoy. Una preocupación que yo he recibido en las calles de la gente es que la Presidenta sigue caminando por el país como siempre lo ha hecho y como siempre se ha caracterizado. Y existe, he sentido yo algo de preocupación en torno a las acciones que se llevan para cuidar a la Presidenta de la República ante los grandes resultados que han habido en materia de seguridad y de detenciones importantes. Ojalá nos pudiera platicar algo al respecto de ello, Presidenta. Pues no va a cambiar. No puede uno alejarse de la gente. El día que nos alejemos, ese día dejamos de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces, vamos a seguir de cerca, particularmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Excelente, Presidenta. Presidenta, sí, nos cuida, ¿cuántos compañeros son? Creo que de ayudantía. A ver, pregúntale a Juanjo, ya no sé, son creo que 15 o menos. Y obviamente pues hay a veces en lugares pues presencia de la Guardia, en las carreteras, como igual hay presencia de la Guardia en general. Gracias, Presidenta. Sobre el Papa Francisco, Presidente, yo recuerdo un momento en campaña en donde usted se refiere al Papa Francisco como un Papa revolucionario. Preguntarle si usted considera que ha sido el más revolucionario que ha habido. Pues, a ver, el Papa tuvo su influencia en la propia Iglesia católica. Creo que eso le toca, no me gustaría entrar a ese tema.
sino más bien a su pensamiento. Al cerrar la conferencia vamos a hacer pues una pequeña semblanza de parte de su pensamiento, que es un pensamiento humanista, muy progresista, vamos a decirlo así, en el sentido de acercarse siempre al más humilde, al pobre, al olvidado, el hacer un llamado al mundo entero a la construcción de la paz, su crítica al neoliberalismo, al consumismo y la recuperación de valores de austeridad en su propia persona y en general en la Iglesia Católica, pues valores que nos parecen muy importantes y que quedan como una parte muy importante de su legado. Presidenta, también preguntarle, yo he escuchado por parte, ya pasando a otros temas, por parte de la derecha mediática, la oposición mediática, incluso de algunos de la política también. A ver, se reconoce, la presidenta ha hecho bien las cosas en materia de seguridad, ya con estos números quien diga que no, por más que sean preliminares, sería simple propaganda. Quien diga que no se ha hecho las cosas bien frente a Donald Trump, con los halagos que ha recibido también por parte de la prensa internacional, sería falso. Se reconoce que han habido avances realmente en todas las materias, pero el gran argumento que se sostiene dentro de esos espacios mediáticos que ya todos conocemos es sí, pero la reforma al Poder Judicial. Si tan solo se detuviera la reforma al Poder Judicial, si tan solo en junio no votara el pueblo de México. También ellos dirían, si tan solo se regresara al modelo neoliberal, pues no. ¿Qué es lo que no terminan de entender aquellos que intentan hacer este argumento? ¿Existe escenario en donde la presidenta de la República detiene la elección al Poder Judicial que está por suceder? ¿Qué es lo que les falta por comprender a estos que intentan sostener los privilegios que México tienen? Cambió. Antes ellos le valaban como sus privilegios. México iba bien porque ellos tenían privilegios. Desde comentócratas, intelectuales, entre comillas, medios, personajes del PRIAN que se beneficiaron del poder público. Entonces ellos quisieran regresar a eso, pero eso ya no va a regresar. Y no va a regresar porque el pueblo no quiere que regrese. Entonces, la reforma al Poder Judicial no se hubiera dado si el Poder Judicial no hubiera estado lleno de nepotismo y corrupción. El problema es que en México el Poder Judicial, en su gran mayoría, pues se fue propagando a partir de las relaciones personales, aunque hablaban de que había carrera judicial. En realidad el amigo del primo, del amigo del hermano, reconocido hasta por la propia presidenta de la Corte. El nepotismo. Aquí hemos presentado multiplicidad de casos y los presentó el presidente López Obrador. Casos de delitos de cuello blanco, es decir, de robo de recursos públicos, de no pagar impuestos, aunque la ley lo establece, que no pasa nada porque los jueces sencillamente no proceden. O casos incluso de delincuencia organizada, en donde los jueces tampoco proceden o liberan a delincuentes sin ningún argumento jurídico. Entonces, ¿qué opciones había? Haber hecho una reforma al Poder Judicial como la hizo Zedillo. No se nos olvide que cuando entra Zedillo, quita toda la Corte, entra una nueva Corte, modifica el Consejo de la Judicatura, pero ¿a quién le respondía la nueva Corte? Pues al presidente de la República, porque él formalmente los nombraba el Senado, pero en realidad los nombraba el presidente. Entonces, ¿cómo sanear el Poder Judicial? Pues donde menos nos equivocamos es que decida el pueblo. Es lo mejor que puede haber. Entonces, quien no entiende eso, y además quien dice que eso es autoritario,
Pues imagínense cómo que elija el pueblo de México a un juez o a un ministro es autoritario frente a la elección de un presidente. Entonces, ahora sí que no entienden que no entienden. Entonces, pero hay un reconocimiento del pueblo muy grande al momento histórico que estamos viviendo. Y no es a la presidenta, es al momento histórico, a esta transformación que inició con el presidente López Obrador y viene desde abajo, que la gente la siente suya. Por eso, en la medida en que no traicionemos nuestros principios y al pueblo, pues va a seguir bien México. Presidente, usted ayer en Veracruz hizo unas declaraciones fuertes, habló acerca de aquellos que venden a la patria, vendepatrias, declaraciones que les hemos dado cobertura en SDP, en varios medios de comunicación, se han hecho virales en redes sociales. Preguntarle el motivo por el cual usted elige ese tipo de palabras para ser dichas en ese evento, qué era lo que estaba pensando, si se refiere a alguna situación en específico, me imagino que a nadie en particular en este momento que usted quiera señalar, pero si sí, por si acaso, o qué tipo de actitudes, qué diagnóstico hace como para hablar o decir es momento de hablar de aquellos que quieren vender a la patria. Ayer se conmemoró o se recordó la invasión norteamericana al puerto de Veracruz en 1914. Después del derrocamiento de Madero y Pino Suárez, de su asesinato vil y del golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y apoyado por el entonces embajador de Estados Unidos. Después de eso cambia el presidente de los Estados Unidos y el presidente Wilson, según esto, envía, eso dice el propio libro de Silva Herzog de la Revolución Mexicana lo dice, envía a las tropas estadounidenses para apoyar al ejército constitucionalista porque ya no querían seguir apoyando a Huerta porque había desaparecido el Congreso. Y según esto, Estados Unidos quería un gobierno democrático. Decían que venían armas de Alemania para ayudar a Huerta en contra del ejército constitucionalista y que por eso se apostan la presencia del ejército norteamericano en Veracruz. Llegan a Veracruz, toman Veracruz y hay más de 300 muertos. ¿Quién defiende? Pues son los cadetes y la marina de entonces y el pueblo del puerto de Veracruz. Aun cuando el entonces presidente de Estados Unidos decía que venía a apoyar a los revolucionarios en contra de Huerta, Carranza dice, que lo leí ayer, Carranza lo que dice es: jamás podemos aceptar que un ejército invasor, que un país extranjero, que otro país venga a resolver los problemas de México. La territorialidad es inviolable. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide, un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera. Entonces, a eso me refería ayer. En general, en la historia de México, quien ha ido a buscar afuera para resolver un problema interno, pues han sido los conservadores. Y recientemente, nada más escuchen algunas declaraciones de la entonces candidata del PRIAN cuando hablaba de crear fuerzas binacionales. Entonces, no, en México resolvemos los mexicanos. Y con Estados Unidos, en particular, con todos los países tenemos buenas relaciones, menos con Ecuador, que nos invadieron en la embajada.
y algunos otros, pero en general se guardan muy buenas relaciones porque México así lo establece la Constitución y su política exterior. Pero en particular con Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces, porque ha habido declaraciones de senadores, de algunos miembros en su momento de la administración Trump, en el sentido de que es mejor que Estados Unidos participe en nuestro territorio. Nosotros hemos dicho no, eso no. Colaboramos, nos coordinamos, compartimos información, inteligencia, pero en México somos los mexicanos. Por eso siempre hemos dicho coordinación, cooperación, pero nunca subordinación, nunca injerencismo, menos invasión. Entonces, ayer que recordábamos la última intervención del gobierno de los Estados Unidos en México, pues evidentemente era un momento propicio para hablar de estos temas. Gracias, Ningún presidente. jefe revolucionario, ni Zapata, ni Villa, ni Carranza, aceptaron la ayuda de los Estados Unidos. Gracias, presidenta. Nos hemos ido rapidísimo con las preguntas, así que me quiero permitir hacer una más, espero no excederme con el tiempo. Se reporta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el fallecimiento de un elemento de esa corporación, algo que todos sentimos aquí que le resultó en un peso personal al hacer ese mensaje. Quería preguntar, el secretario o usted, más allá de la respuesta de que tendrán las familias la respuesta institucional que deben de tener, y me parece correcta, ¿qué siente la presidenta o el secretario al saber que se pierde la vida de un elemento que la pone en riesgo, igual que muchísimos otros elementos todos los días, pues luchando por la seguridad de las familias mexicanas? Pues ha habido, ¿cuántos elementos han fallecido del Ejército General? 49 y 25 por agresiones de la Guardia Nacional, o 25 de Guardia Nacional y Ejército. De la Marina, también compañeros de la Marina y de la Secretaría de Seguridad. Y siempre hay que pensar, y cuando ayer que veíamos a pues jovencitos, porque son a los 18 años entran, en este caso ayer a la heroica Escuela Naval Militar, pero cuando entran los cadetes del Colegio Militar o a la Guardia Nacional o a la propia Secretaría de Seguridad, pues la decisión que toman una persona, un joven, al ser parte de la Marina, del Ejército, de la Secretaría, de policías, es la entrega personal para salvaguardar la vida de los demás. Y eso es un acto heroico. Entonces, a todos los compañeros a sus familias que han perdido la vida, pues siempre nuestro cariño, agradecimiento y reconocimiento. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo, tengo 3 preguntas. La SEP hace pocos días dio a conocer un acuerdo con principales empresas productoras de alimentos chatarra, de productos dañinos como cigarros y el mismo alcohol. Ha habido muchas críticas porque se abre una política de salud pública a empresas como Coca-Cola, Philip Morris o empresas similares que viven de vender esta comida. A niños en escuelas antes de todo este acuerdo que ya entró en vigor. ¿Cuál es la lógica de este acuerdo que se anunció recientemente por parte de la SEP y si se han firmado otros acuerdos con estas mismas empresas o este consejo? No son acuerdos, okay. O sea, no, porque han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes, de que cómo es posible, si está promoviendo vida saludable, se reúna con la Coca-Cola y con… No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños. El programa de vida saludable tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas
y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las maestras y maestros de México, de que haya que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud. Entonces van los enfermeros, enfermeras del IMSS principalmente, se les mide la talla, el peso, se les dan orientaciones. Está este programa especial se llama Visualiza tus sueños, en donde se les hace examen de la vista, de ahí se envía a una revisión si se encuentra que puede tener problemas, y ahí se les entrega un par de lentes de manera gratuita, porque muchos niños y niñas en el primero y segundo grado no saben sus familias que tienen problemas de la vista y pues tienen problemas de aprendizaje, incluso de burlas de sus propios compañeros. Entonces, es parte del programa de vida saludable. Entonces, a él lo convocan a esta reunión, él va y sencillamente explica en qué consiste el programa. Pero no es que se haya firmado a cambio de algo, que nada. Entonces, no, ¿cómo creen que si la Coca-Cola hace mucho daño? Que me perdone la Coca-Cola, ¿verdad? Pero todo en abuso hace daño. Bueno, la Coca-Cola, hay que decirle a Paco Taibo que es se lo decimos a cada rato, que fuma y toma Coca-Cola muchísimo, que le hace daño a la salud. Entonces, no hay nada que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaría de Educación Pública con estas empresas para afectar el programa de vida saludable. Sí, justo porque, como mencionaba, ha habido muchas críticas hacia el titular de la Secretaría de Educación. Sí, y bueno, digo, se entiende a lo mejor que no les haya gustado que se reuniera, pero que quede muy claro que él no hace ningún acuerdo de ningún tipo y que el programa sigue su curso y que la reunión en todo caso era para explicar por qué el programa. En este sentido de la lucha por el etiquetado en todos estos alimentos, que justamente se volvió un ejemplo durante el sexenio del expresidente López Obrador, cuando aparecieron estas etiquetas alertando sobre pues, los altos contenidos de sodio, grasa o azúcares, ¿hay interés del sector salud o de la SEP o de parte del gobierno federal de modificar o eliminar o modificar para… eliminar esas etiquetas o para fortalecer la medida? No. O sea, por eso les digo que no hay nada a cambio de aquella reunión. ¿Y para el etiquetado continúa, el programa de vida saludable continúa, el que no se venda comida chatarra ni dulces en las escuelas continúa, todo como va. En todo caso fue una reunión informativa, no tuvo absolutamente nada que ver. Y esperamos mejor a un día del Gabinete de Salud para que el doctor Kersenovich o cualquiera de los compañeros pueda explicar todos estos programas cómo van. Recuerden además, por cierto, que el 28 inicia la Semana Nacional de Vacunación. Pasando a otro tema, dentro del movimiento hay familias tanto en el Congreso, digamos, como en otros puestos del sector, hay familias muy visibles que participan en diversos cargos. Algunos consideran que es nepotismo, otros que no, que el nepotismo es exclusivamente cuando un miembro de la familia asume justo después de que deja el cargo su familiar. En víspera de esta carta que enviará a la dirigencia de Morena, ¿podría definirnos qué piensa usted que es el nepotismo? ¿Cómo lo definiría y qué específicamente propondría que el movimiento lo prohíba? El nepotismo está tipificado en la ley. O sea, lo que dice la ley en el caso de los servidores públicos del gobierno federal es que no se puede contratar a un familiar hasta el 4º nivel, con excepción de aquellos que ya trabajaban antes de que llegara la nueva persona, porque se consideraría pues que sería un acto de injusticia. Pero yo no puedo nombrar a un familiar que trabaje en el gobierno federal que esté en 4º nivel. La secretaria de Gobernación tampoco en su secretaría
el secretario de Seguridad tampoco en su secretaría. Entonces, eso está tipificado en la ley. ¿Qué quiere decir nepotismo? Que plantee que ya está en la Constitución a partir del 2030, que si una persona es presidente municipal o presidenta municipal o alcaldesa o alcalde del gobierno de la ciudad, en la ciudad, viene una elección, no puede proponerse al cargo que le sigue a su hermano, a su primo, a su mamá, a su papá, porque hay casos en México hasta ahora en donde está la mamá gobernando la presidencia municipal y se propone al hijo o a la hija para que se quede, claro, decide el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué considero? Pues que cuando está un familiar, pues obviamente quien está en el poder lo que busca pues es mantenerse en el poder y además pues va a apoyar al familiar para que quede, ¿no? Entonces, ya está en la Constitución que ni en presidentes municipales, ni en diputados, ni en senadores, ni en gobernadores, que ha habido casos de gobernadores que está un hermano y luego viene otro hermano en la gubernatura, o en presidente o presidenta, que no puede quedar alguien. En la elección que sigue, un familiar hasta el cuarto nivel, el esposo, la esposa, etc. Eso quedó al 2030. Entonces, ¿qué plantea Morena? Que lo hizo público su presidenta, que en el caso de sus candidatos o candidatas lo van a asumir desde el 2027. De hecho, lo hicieron ahora en las dos presidencias, las dos elecciones a presidencias municipales en Durango y en Veracruz. Entonces, ese es el planteamiento en el caso del nepotismo. Ya también se estableció que a partir del 2030 ya no hay reelección, cosa que también desde mi punto de vista es muy bueno. Ya los diputados a partir del 2030, 3 años, ya no pueden continuar otra vez de manera seguida. Puede ser 3 años, descansan 3 años y se pueden volver a postular, pero no puede ser corrido. Senadores tampoco, presidentes municipales tampoco. Entonces ya se revirtió aquella reforma en la época de Calderón, si mal no me acuerdo, de que podían reelegirse en contra pues del elemento sustantivo de la Revolución Mexicana, con el que convocó Madero, que es sufragio efectivo, no reelección. Muchísimas gracias, presidente. Vamos ahora por este lado, a ver, acá. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista, que dirige la maestra Celeste Sáenz de Miera y Mauricio Lum. Presidenta, dice el historiador Lorenzo Meyer que los procesos revolucionarios son una estampa en la línea del tiempo del mundo, que es un momento, y quien los vive pareciera un proceso enorme, ¿no? Hoy que se está conmemorando el 111 aniversario de la intervención de los Estados Unidos, bueno, la defensa del puerto, y que a propósito también tenemos un barco que pregona la paz, que es el barco Cuauhtémoc, que se devela que esos insignes marineros le dan la vuelta al mundo cada año. ¿Cómo concebir en este momento, en este proceso de transformación, hoy el concepto de soberanía? No, pues está establecido en el 39 constitucional, a ver, pon. Sí, y cómo dar esa lucha hoy también ante esto. Yo lo veo desde el punto de vista del pueblo también y de la gente cotidiana. No tenemos la misma población ni la misma instrucción de 1900 y los del 2024, por ejemplo, ¿no? El nivel de preparación, el nivel de conciencia y el país que ha cambiado. ¿Cómo explicarlo un poco más, presidente? A ver, yo lo diría en 2 temas, ¿no? Primero, la soberanía la define el artículo 39. Sí. Ahí lo tienen.
Y el pueblo de México, además de que hoy está más consciente y empoderado, las y los mexicanos estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Eso es algo que lo vemos con nuestros paisanos. Y aquí en México son muy pocos los que no quisieran ser mexicanos. El pueblo de México está orgulloso de su historia, de lo que representa México en el mundo. Y en ese sentido defiende hoy la soberanía que descansa en el pueblo y la inviolabilidad territorial y el no injerencismo de ningún país. Eso es algo que está en el pueblo de México, en el corazón del pueblo de México. Probablemente en el de todas las naciones, pero en particular en México es muy fuerte. Porque pues también vivimos la intervención norteamericana que quitó más de la mitad del territorio y la intervención francesa, en donde el pueblo de México luchó contra esa intervención, además de la propia independencia. Entonces, el artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahí está la esencia de la soberanía. Y bueno, ya le agregamos en el 40, ya está en la Constitución. Claro. Eso fue propuesta nuestra y hoy es parte de la Constitución. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia, soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Presidenta, eso tiene ya fuera de los agregados al artículo 40, la soberanía como tal, como concepto histórico existe, pero los gobiernos neoliberales no lo respetaron, entregaron mucho de la riqueza de este país. Hoy, ustedes, una bandera en el mundo por la forma de defender, y hay una gran diferencia, aparte de un concepto y una ética, el tema que tiene que ver, sí, a la defensa de la soberanía, con diálogo y con respeto, sin subordinación. Y antes, esas dos últimas palabras no la tenían los gobiernos anteriores. A ver si ponen otra vez para aquellos que andan diciendo lo del anuncio de… Sí, de la… va con eso. Que decían que habíamos sido muy débiles. Por cierto, hoy se envía la reforma a la ley de telecomunicaciones. Claro. Vienen varias reformas porque acuérdense que el IFT desapareció, pero en particular se incorpora este artículo que se retiró en 2014, pero no, es lo de la Bastida. Es que vamos a recordar el libro de la Bastida, que me quedé a la mitad, ¿verdad? Ya quiero que me lean la mente. Hay que recordar, o sea, el propio La Bastida, para los jóvenes sí, y los no tan jóvenes, en el año 2000, fíjense, hay jóvenes que nacieron en el 2006, ¿qué tienen ahora? 19 años o 18 y otros 24. O sea, en el 2000 no vivieron ni el desafuero ni habían nacido y ya ejercen su derecho.
Bueno, en el 2000, hoy quien nació en el 2000 tiene 25 o 24 años. En el 2000 es la primera vez que el PRI, después de todo el periodo del siglo XX, de lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, por primera vez entra otro partido a la presidencia. Entra Fox del PAN y llama al gran cambio. En realidad, pues Fox traicionó a muchos de los que votaron por él, porque nunca hubo el cambio que ofreció, nunca. Pero pues era esto de que, transición. El voto útil. Inició la transición a la democracia en México, ya cambió el partido, en fin. ¿Quién era el candidato del PRI para el año 2000? La Bastida. ¿Quién era el candidato del PAN? Fox. El candidato del entonces PRD y otros partidos era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, la Bastida mucho después escribe sus memorias, porque se creía que el pueblo de México masivamente salió que sí hubo un apoyo, ganó en aquel momento Fox. Pero la Bastida se pregunta, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? ¿Por qué no tuve yo el apoyo que debería de haber tenido, más allá del propio desgaste en su momento del PRI? Y entonces la Bastida escribe en sus memorias, y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó? Dice la Bastida, es muy importante este testimonio, La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, la crisis económica de diciembre de 1994, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática. O sea, dice la Bastida, ¿de dónde vino la instrucción de la transición democrática? A Zedillo. Se le demandó por parte del gobierno de los Estados Unidos propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía sí lo quería, lo pone entre paréntesis. Y él entregará la presidencia a la oposición. La verdad completa solo la conoce el expresidente y tal vez su secretario particular, Lievano Sáenz. A ninguno de los dos los he vuelto a ver después de ese año. Entonces, para estos prianistas, porque en realidad pues es lo mismo, el priano que se descubrió abiertamente en el 24, bueno, desde el 21, que salieron juntos, ¿por qué no recuerdan esto? Claro. Entonces, entreguismo pues parece que sí hubo, ¿no? Y a profundidad. Además de que vendió los ferrocarriles, Los desmanteló. y después de vender los ferrocarriles se fue a trabajar a la empresa que fue beneficiada con la venta de los ferrocarriles. Además. Hasta ahí el tema. Presidenta, en las gráficas que presentan hoy sobre materia de seguridad, los 7 estados que reúnen más del 50% de las zonas de violencia o delitos, vemos desde hace meses que sigue campeando el estado de Guanajuato.
¿hay algo en especial, algún dique ideológico, alguna estructura ahí adentro que no permite que descienda? Entiendo y veo allí su ahínco y las políticas de los secretarios de Seguridad Pública, del fiscal, de la compañera Rosa Isela. Lo digo con todo respeto porque fuimos colegas periodistas defendiendo las banderas de la libertad de expresión allá por los 80s. Y no vemos que descienda el tema de la violencia, al menos del homicidio doloso. ¿Hay algo que pase? No, sí ha bajado en Guanajuato. Omar, ¿por qué no platicas todo lo que se ha hecho en Guanajuato? A ver si ponen la gráfica de la vez pasada. Sí, en la última conferencia, en el último informe de seguridad por instrucciones de la presidenta, informamos de acciones que se llevaron a cabo de manera simultánea en 3 estados de la República, que fue precisamente Guanajuato, Querétaro y Yucatán. En acciones simultáneas por parte del Ejército, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad se detuvieron a 9 personas. De esas 9 personas, que correspondían a 3 células generadoras de violencia, en cuanto fue la detención, se presenta un decremento en los próximos días hasta del 46% y ahorita ha continuado bajando. Por ejemplo, ahí se ve, ahí están las detenciones, ahí viene la fecha, detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, que fueron a partir de marzo. Inmediatamente después de esas detenciones comienza la baja. Ahora, tiene que haber continuidad en las operaciones y lo continúa habiendo. Ayer, pues, lamentablemente, en una de estas operaciones perdimos a un compañero, pero todos los días hay detenciones por parte del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad. La Presidenta de la República nos instruyó al general secretario y a su servidor ir a Guanajuato. Se hizo un replanteamiento de la estrategia en coordinación con las autoridades del Estado y va bajando y vamos a continuar con estas detenciones y estas operaciones. Gracias, secretario. Por último, Presidenta… Eran 3 bandas delictivas, o 3 grupos que, aunque estaban fuera de Guanajuato, desde otro estado operaban en Guanajuato. Entonces y pertenecían a distintos grupos. Entonces fue muy importante esas detenciones. Por último, un tema periodístico y altruista, un comentario final para la compañera Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Fíjense que el pasado 13 de este mes se realizó un operativo en Culiacán, Sinaloa, por la Carbonera, Culiacán, en Sinaloa, y entendemos que hubo problemas, no se sabe perfectamente el operativo, si iba sobre un objetivo específico, pero resulta que allanaron el estudio y la casa de trabajo del periodista Bernardino Felipe Arroyo, quien se encontraba aquí de vacaciones con su familia, y hoy el lugar sigue acordonado. Entiendo, presuntamente policías estatales, en un operativo amplio con varias casas, entraron al estudio y lo destrozaron. Entonces está pidiendo… ¿Quién entró? La policía estatal, presuntamente la policía estatal. ¿En Guerrero? No, en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Perdón. Sí, en Culiacán, Sinaloa. Entonces está pidiendo, ayer ya ingresó una carta de solicitud a la secretaria Rosa Isela Rodríguez y bueno, pues está aquí con mucho… Yo ya la entrevisté el sábado, nos hizo favor de buscarnos a través de las redes, ya publicamos la carta en principio de solicitud, porque pues tiene temor por su inseguridad, está aquí con su familia y quisiera que tuvieran a bien recibirlo para pues tratar de que lo atienda el mecanismo de detección a periodistas. Es todo, presidente. Sí, ¿cómo? Gracias. Sí. Gracias. A ver, vamos aquí y luego regresamos de este lado. Presidenta, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Ya le entregó el beneplácito su gobierno al embajador de Estados Unidos en México. Es hasta que llegue, tienen que presentarse sus cartas, hay un procedimiento diplomático, pero se va a aceptar su llegada. ¿Y cuál va a ser la relación con el diplomático? Pues tiene que ser una buena relación, como la relación que hay con el gobierno de los Estados Unidos.
dentro de los cauces diplomáticos y la relación tan importante que llevamos con Estados Unidos, pues es una relación de respeto mutuo. Presidenta, y hablando de Estados Unidos justamente, y esta campaña, ya tocaba usted el tema, hoy inicia un nuevo bloque de spots de la Secretaría de Seguridad Interior, en donde incluso llama a los migrantes abusadores de menores, pedrastas, asesinos. ¿Tiene usted contemplado enviar, no sé, alguna carta diplomática o emprender alguna acción para frenar estas campañas? No, va a hacer algo más. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la Ley de Telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. Entonces, vamos a cambiar la ley y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios, ¿no? Entonces, ni en las redes sociales podrán pautar, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. Okay. No le mandamos, ayer lo mencioné. O sea, lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite. Entonces, ¿qué se hizo? Se envió una carta de la CONAPRED, de la Secretaría de Gobernación, porque hubo quejas a la Comisión Nacional, ¿qué es? ¿Cómo es la CONAPRED? Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, la CONAPRED, a través de la Secretaría de Gobernación, envía a las televisoras, radiodifusoras, una carta en donde dice, no es discriminatorio. Entonces, le pedimos que baje este anuncio, pero no hay nada legal que obligue a la televisora o al radio a bajarlo. Entonces, pues vamos a ponerlo en la ley de nuevo, porque no es correcto. Yo creo que tampoco nosotros pretenderíamos andar haciendo propaganda política en otro país, en un medio de comunicación de otro país. Sí, pero mejor que todo se va a cambiar la ley. Se va a cambiar la ley para que pues ya quede muy claro nuevamente que no puede haber este tipo de propaganda en nuestro país, que es discriminatoria y que no debe ser así. Pues no está catalogado en la ley, entonces pues mejor lo catalogamos, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, Presidenta, por otra parte, ¿qué reporte le entregó su gabinete de seguridad respecto a este desfile de miembros de un grupo criminal del Cártel Jalisco en un municipio de Michoacán el sábado de Gloria? Sí, se manifestó el gobernador ayer, qué bueno, también lo hice personalmente y
pues no estamos de acuerdo, obviamente, y a partir de ahí pues se abren procesos de investigación. ¿Se está investigando ya sí, siempre se investiga. al presidente municipal, a las autoridades locales? No, particularmente pues lo hace la Fiscalía del Estado, es quien le corresponde hacer esta investigación, pero de todas maneras el gabinete está investigando. Ok, y aprovechando la presencia del fiscal, si me permite, Presidenta, que nos diera cuáles son los avances del caso Teuchitlán, por favor. Adelante. Muy buenos días. Miren, como les había yo comentado en la reunión pasada, el próximo martes, aquí en nuestras instalaciones de Reforma Norte, que les queda más cerca y que tiene un auditorio más cómodo, vamos a poderles dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar. Vamos a darles también un resumen por escrito de los dictámenes que tenemos al respecto, porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia. Hemos, como ustedes saben, ya judicializado a 14 personas en esa área. Vamos a seguir adelante. Las autoridades locales de todos los niveles de procuración y de administración van a también seguirse los procedimientos que se tienen que seguir. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa. Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones al respecto. De todo eso, nosotros el próximo martes, en un auditorio que es mucho más cómodo para ustedes y más fácil de llegar, vamos a darles toda la información al respecto. ¿Algún tema específico que usted quisiera que le informara? Si había más restos de personas que habían sido cremadas presuntamente en este lugar. Ahí les vamos a dar toda la documentación para que esto quede muy claro, porque ha sido un tema muy controvertido y queremos que quede de esa manera. Pero a manera de adelanto, algo que nos pudiera dar. ¿Perdón? A manera de adelanto, algo que nos pudiera dar. Yo quisiera entregarles la documentación para que no vaya a haber una duda, si usted me lo permite. ¿Ya se concluyó esta investigación entonces? No, la investigación sigue. Nosotros tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, déjeme decirle, todo lo que son las prendas. A partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener. Como usted sabe, nos las entregaron de una manera muy irregular, ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Vamos a hacer un trabajo en que lo mismo, todas las áreas que nosotros ya terminamos de hacer los trabajos de campo, ya puedan ser trabajadas por los grupos que se presenten. Vamos a trabajar juntos, vamos a llevar un protocolo muy cuidadoso. Esto lo tenemos que llevar a fondo hasta todas sus consecuencias y a todos los niveles. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, y finalmente, ya si me permite, ¿definió ya usted si va a acudir a Roma a los funerales del Papa? No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Gracias. Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación. Sí. A ver acá primero y luego vamos acá. Hola, buenos días, Presidenta. José Leveña, de Publimetro. Según las cifras preliminares, los homicidios dolosos han bajado desde septiembre de 2024 hasta abril, han bajado 32,9%. Con estas cifras, ¿considera que se refuerza la idea que trabajar sobre las causas y construyendo la paz
se consiguen mejores resultados para, en vez de estar creando una guerra. Sí, primero es importante que sepan que son datos preliminares. ¿Por qué son datos preliminares? Primero porque no ha acabado el mes de abril y segundo, una vez que acabe el mes de abril se hace una revisión por parte del Secretariado de Seguridad por si las fiscalías no reportaron a tiempo los homicidios. Entonces se cierra el mes y como una semana más o menos, ¿verdad, Marcela? Después ya se tiene el número de homicidios. Pero preliminarmente estas son las cifras al 22 de abril de lo que han estado reportando las fiscalías estatales y la propia Fiscalía General de la República. La estrategia que hemos seguido, lo voy a decir muchas veces porque vale la pena que la ciudadanía lo conozca, se basa en 4 ejes. El primero es la atención a las causas, que es fundamental. No solo es lo que presenta aquí la Secretaría de Gobernación, donde también participa la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Estela Damián, en los territorios que hemos definido como prioritarios, sino que también pues todo lo que hace el gobierno federal, desde los programas de bienestar hasta la atención de la ciudadanía, pues es parte de la atención a las causas. Entonces, lo primero, indispensable, lo que hacemos en educación, lo que hacemos en acceso a la vivienda, a los derechos, pues es fundamental. Segundo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la consolidación, que eso pues el principal responsable es el general secretario y el general Cortés, que está al mando de la Guardia y que se trabaja todos los días en su fortalecimiento, su capacitación, la formación de oficiales. Todo ese trabajo se desarrolla de manera muy importante. Es una institución pues muy joven, realmente la Guardia ya tiene un reconocimiento muy amplio de la ciudadanía, pero hay que fortalecerla. A los estados les corresponde el fortalecimiento de sus policías. La tercera, que ha sido muy importante, y ahí hubo una reforma constitucional adicional a lo de la Guardia, es la inteligencia y la investigación. ¿Qué característica tiene, además de su profesionalismo, la formación de agentes de investigación que puedan participar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal? Tiene la característica de que son coadyuvantes del Ministerio Público, sea estatales o federal. Es decir, que las investigaciones se traducen en carpetas de investigación con pruebas para poderse presentar ante un juez, para poder hacer un orden de cateo o un orden de detención. Esa es la parte que ahora estamos fortaleciendo más todavía de lo que ya se había fortalecido con el presidente López Obrador. Ahora estamos dándole mucha importancia. El Centro Nacional de Inteligencia, pues formalmente está para la seguridad nacional, pero esencialmente pues hoy sus capacidades están orientadas pues a la seguridad pública, que tiene que ver también con la seguridad nacional. Y la última es la coordinación. El fiscal es autónomo, la Fiscalía General de la República es autónoma, pero ha accedido el fiscal a que haya presencia de un permanente en el gabinete, de un representante de la Fiscalía General de la República. Eso ayuda mucho. Y la coordinación que hay con los estados, todo eso es lo que ha ayudado a todavía avanzar más en los resultados de disminución, que la tendencia ya venía hacia abajo. Eso es muy importante, porque recordemos que la tendencia hasta el 2018 era ascendente. La pendiente, así los que estudiamos algo de matemáticas, todos lo estudiamos porque eso viene desde la secundaria, ¿no? Cuando la pendiente es positiva, pues quiere decir que va creciendo. Cuando la pendiente es negativa, pues quiere decir que va disminuyendo.
la virtud del gobierno del presidente López Obrador, entre muchas otras, es que cambió la pendiente de ascenso desde el gobierno de Calderón hasta la terminación del gobierno de Peña, iba creciendo. Cada año eran más los homicidios, eso quiere decir pendiente positiva, que en 2013 fueron más los de 2012, que en 2014 fueron más los del 2014 que los del 2013, así. En el gobierno del presidente López Obrador primero se mantuvo y luego comenzó a disminuir. Nosotros ya tomamos el país, el gobierno de la República, con una tendencia a la baja. Es muy distinto. Y de ahí, pues estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para poder atender la seguridad y la construcción de la paz en nuestro país. Y a nosotros lo que nos interesa es la seguridad de las y los mexicanos, y todo lo que hacemos pues es para garantizar esa paz y esa seguridad. En este tema de seguridad, continuamente se ha visto que las estafas y las extorsiones han aumentado en los últimos meses. Los extorsionadores y los estafadores siempre cambian de modalidad. Ahora hay un tipo de estafa que llaman con el teléfonos de Reino Unido, y me gustaría saber qué consejos pueden dar a la población para evitar ser estafados, porque en este tipo de llamadas cuelgan y para que el usuario responda y llame a unas líneas premium, pero también ofrecen trabajos a través de estas líneas. Me gustaría saber si tienen alguna manera de reportar estos números o cómo se podría poner fin a estas estafas. La mayor cantidad de números de extorsión los tenemos registrados como números de aquí de México, e inmediatamente se da parte a las compañías telefónicas, donde sí nos ayudan de manera continua a bloquearlos. No tenemos identificado estos números que usted me dice, no tenemos registrados algunos, pero lo checamos de inmediato también. Sí, es una estafa que se está popularizando mucho, y es con teléfonos más 44, el prefijo más 44, que es de Reino Unido. Principalmente los que tenemos son de México, y en su momento, como lo informamos aquí, pues se desarticularon también call centers donde sí participaban ciudadanos de otras nacionalidades, pero cualquier número que así sea extranjero, tienen una conexión con las telefónicas mexicanas, y desde aquí se solicita su baja y se procede al bloqueo o a la baja. Gracias. Sí. Cambiando de tema, en las últimas semanas… Pero si nos das los datos para que se pueda investigar. Y a la ciudadanía en general, pues no contestar los teléfonos que no reconocemos. Perfecto. Muchas gracias. Cambiando de tema, en las últimas semanas también en redes sociales se ha hecho viral posibles causas de los retrasos en las devoluciones de Hacienda. Usted recientemente habló de cifras récord de recaudación, 17.8% más de recaudación en el primer trimestre del año, y me gustaría saber si usted puede aclarar el porqué de las devoluciones, el retraso de las devoluciones, o si simplemente se están cumpliendo los tiempos, que son 40 días para… Son los tiempos de ley. No hay ningún problema en la devolución de aquellos que les corresponde la devolución de impuestos, no hay ningún problema, y se cumplen los plazos de ley siempre. Y ya por último, el Fondo Monetario Internacional acaba de dar las previsiones, una revisión de previsiones de crecimiento, y México es el país que peor parado sale, con una contracción del menos 0.3%. Me gustaría saber su opinión, y si México va a reevaluar en todo este contexto proteccionista que está teniendo Estados Unidos, la guerra de aranceles, si podría revisar cómo proteger a la industria automotriz mexicana frente a los fabricantes chinos, y si también está estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto especial a los beneficios de la banca, sobre todo extranjeros, porque el último año reportaron en México solo 7.000 millones de euros en beneficios. Principalmente se convierte en el submercado que más rinde. Usted comentó la semana pasada que podrían rebajar las tasas también para fomentar el dinamismo de la economía. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No
pues no conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado, y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México. El Plan México lo hemos ido, el día de ayer, por ejemplo, que presentamos esta ley de simplificación, de reducción de trámites, pues es parte del Plan México. Hoy vamos en la tarde a una exposición que tiene la Secretaría de la Defensa en el Felipe Ángeles sobre la industria aeronáutica, el invitado de espacio aéreo, perdón, bueno, tiene que ver la industria aeronáutica. El país invitado es Brasil, porque tiene el desarrollo de la industria de manera muy importante. Y nosotros, México ha crecido mucho el desarrollo de la industria aeronáutica, aeroespacial, y el objetivo es que siga creciendo. Es parte del Plan México también. Nosotros tenemos algunas fechas clave que planteamos el 3 de abril, cuando presentamos con mayor detalle el Plan México. Una es el 5 de mayo, que ahí planteamos un programa especial y acciones especiales para fortalecer la manufactura en México de ciertos sectores. La otra es el 16 de mayo, que está planteado en particular para la industria automotriz. Y hay otras fechas importantes en abril y en mayo que tienen que ver, por ejemplo, con los polos de bienestar, todos los apoyos de incentivos que se van a dar para el desarrollo de los polos de bienestar, no solo los del sureste, sino otros polos de bienestar en el país, que hemos estado trabajando con varios gobernadores. Entonces, nosotros tenemos un plan para fortalecer la economía mexicana. Entonces, no coincidimos con esta visión, entre otras cosas, pues porque nosotros estamos trabajando. El programa de vivienda que hemos presentado, que amplió su meta de este año de hasta 180,000 viviendas, que era de 130,000, va a 180,000, pues lo estamos revisando cada semana. Si hay algo que impulsa la economía, pues es la industria de la construcción. La próxima semana, y si hubo un pequeño retraso en su presentación, vamos a traer aquí toda la obra pública junta: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos juntos, educación, toda la obra pública que se está planeando para el sexenio y en particular para 2025. Entonces, claro, si no hubiera inversión pública, pues probablemente habría la disminución en el crecimiento económico, pero es muy distinto. Los bancos españoles reportaron año pasado solo esos dos, 7.000 millones de euros, que son más de 157.000 millones de pesos, sí, solo en México. Cerca de 300,000 millones de ganancias. Por ahora no lo estamos planteando, pero le seguimos pidiendo a la banca que baje las tasas de interés. Gracias. Y la recaudación va muy bien, incluso con la devolución de los impuestos que corresponde por ley. Acá. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Son tres temas sobre seguridad, aprovechando que están aquí el gabinete. Una es del municipio de Sombrerete, Zacatecas, donde hay una crisis, pues así lo denuncian los trabajadores repartidores de gas, en la que han sufrido extorsiones, han sufrido secuestros,
y dicen que ya pues están cansados de esto. Hace poco, precisamente allí en Sombrerete, fueron secuestrados 2 trabajadores de estos a quienes les exigían dinero. Ellos han decidido no denunciar para evitar pues que haya represalias, que haya pues pérdidas que puedan sufrir de sus familiares de vida. Esto lo señaló Ramiro Cantú de la Rocha, quien es representante legal de los sindicatos distribuidores de gas LP. Ellos manifiestan que de continuar esta situación, pues se verán obligados a reducir la distribución de gas, con lo cual pues se encarecería, y demandan asimismo pues su apoyo, Presidenta, para que de esta manera pueda el Gabinete de Seguridad pues entrar ahí y pues desmembrar esta banda de extorsionadores. Sí, si nos das los datos con gusto revisamos. Y Zacatecas es de los estados que más ha disminuido los homicidios dolosos. Y platicamos ahí con el gobernador, con su secretario de Seguridad, y si nos dan los datos, por supuesto, los atendemos. Con gusto, Presidenta. Otro caso que también ha sido muy sonado es el de la señora Carlota Santana, quien está ahorita pues acusada de homicidio contra quienes señalan que invadieron su casa, se la robaron prácticamente y se suscitó estos hechos. Inclusive, a raíz de esto se destapó una cloaca de una red de corrupción en el Estado de México, donde se señalan, acusan que están involucrados supuestamente 2 sindicatos, mismos que han sido ya denunciados públicamente ante la Fiscalía Capitalina y ante la Fiscalía del Estado de México. Señalan a los sindicatos 22 de octubre y el 25 de marzo, quienes manifiestan están dirigidos por 2 regidores de Chalco, y que estos se jactan que tienen pues el respaldo del Verde Ecologista y de Morena. Asimismo, bueno, manifiestan que ya hay 100 denuncias en la Fiscalía Capitalina sobre estos robos, extorsiones, secuestro, narcomenudeo y sobre el despojo de viviendas que se encuentran abandonadas o que rentan, que finalmente cuando se los piden ya no los quieren entregar. Muestran documentación falsa de que ya les renovaron el contrato, y así de esta manera se hacen de estas viviendas. Y piden también que sea la Fiscalía General de la República quien atienda estos casos para que pues puedan ser resueltos de inmediato. Sí, lo revisamos, lo lleva la Fiscalía Estatal, tanto el caso de esta… Contamos con los números de averiguación. Sí, si nos das los datos, lo revisamos desde el gabinete. Claro que sí, Presidenta. Ya finalmente, en días pasados, se le preguntó sobre las medidas o acciones que se harían para garantizar la seguridad de quienes van por una presidencia municipal ahora en las elecciones que se celebrarán en Veracruz. Usted manifestó que lo hablaría con la gobernadora Rocío Nale. Ayer que tuvo oportunidad de hablar sobre el tema con la gobernadora, y si fue así, ¿cuáles fueron los resultados? No me lo comentó en particular este tema. Hay un mecanismo en donde sea las OPLES que se llaman, que son los institutos electorales locales, a donde se puede denunciar el Instituto Electoral de Veracruz. Se pide el apoyo por parte de algún candidato o candidata, o al propio Instituto Nacional Electoral, quien a su vez le comunica al Gabinete de Seguridad, y se hace un análisis y a partir de ahí se determina el apoyo para su cuidado. De hecho, hace 15 días aquí se le preguntó a usted, Presidenta, y bueno, usted misma señaló que lo trataría con la gobernadora. Pero no me lo planteó en particular ella. O sea, no fue tema de conversación, porque ella pues lo está atendiendo desde la propia gobernatura. Y si hubiera un caso del Gabinete de Seguridad Nacional, pues se debe atender. Entonces, a cualquier candidato o candidata que esté en esta condición, es importante que lo plantee en el Instituto Electoral de su estado, y si es necesario el apoyo federal, pues ellos nos informarían, o a través de la propia gobernadora. Y sobre el tema de seguridad en general y de salud, ¿trataron algo de esto, Presidenta? Sí, está trabajando bien, Rocío. Es una mujer muy trabajadora,
muy trabajadora, de mucha convicción y que quiere mucho el estado de Veracruz. Entonces, está trabajando muy bien y el apoyo que necesite siempre se lo vamos a dar. Gracias, presidenta. Bueno, a ver el último por acá y ya cerramos con el… Buenos días, presidenta. Enrique Gil Vargas, de Viva la Noticia en Sinaloa. Hay una situación que se presenta en el litoral del Pacífico, principalmente en la captura de los productos, el camarón, que es el más rentable, y que tiene al menos unos 10 años con serios problemas por la depredación, por el cambio climático y por otras situaciones que están alrededor de la sequía. La falta de agua evita que se desarrollen las larvas de camarón, al menos así lo dicen los productores, inclusive algunas autoridades. Entendiendo que el programa que se tiene del Bien Pesca cubre en mucho el tema de la captura de camarón, de los pescadores, de este nivel de ingresos o de nivel social. Esto, a medida que crece, genera grandes problemas en los campos pesqueros, sobre todo para los pescadores de bahía. Preguntarle, presidenta, si existe alguna situación que en el diagnóstico que pudieran tener llevara a generar más programas o otro tipo de acciones en el litoral del Pacífico mexicano en el tema de los pescadores. El programa de cosechando, los apoyos que damos son para el pequeño y en algunos casos el mediano productor. En el caso de la pesca, el programa Cosechando Soberanía también es para los pescadores. ¿En qué consiste el programa? Es un préstamo que se logró que fuera pues una tasa de la mitad de lo que da el FIRA. El FIRA es una institución que apoya al sector agropecuario principalmente y de pesca también, que tiene tasas del 18% anual. Entonces, pues muy poca gente accede. Entonces, la tasa que se consiguió es de alrededor de 8,5–9%. Incluso como bajó la tasa del banco, estamos viendo que pueda bajar también la tasa. Entonces, el programa es el acceso al crédito y el propio crédito con esa tasa tiene un seguro, en el caso de la agricultura para situaciones climatológicas, sequía, lluvia intensa, y tiene también un seguro para el precio. En caso de que cayera mucho el precio, se mantiene a cierto nivel. Tiene asesoría técnica y el apoyo del crédito. Entonces, para pequeños pescadores pueden acceder al crédito si quieren cambiar motores y tienen, por decir, alguna de las demandas que piden mucho. O para la propia granja del camarón, pues también puede servir este apoyo. ¿Esto lo hacen las delegaciones de bienestar? Eso lo hace, no, lo hace la SADER, Zagarpa, la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que además pues Julio Verdeguer conoce muy bien porque es de Sinaloa. Sí, es paisano. Entonces, oiga, presidenta, sí. En estos números que dan casi cada semana, hay dos dudas que me surgen. Uno, ¿qué tanto está contribuyendo a la reactivación de estados como Guanajuato, como propio Tamaulipas, como el propio Sinaloa y otros estados que tienen problemas de violencia, el desactivar figuras o personas que han generado violencia para que se incentive la confianza en la inversión? Eso por un lado. Y a lo mejor el fiscal nos podría dar información en relación de todos estos detenidos, ¿cuántos terminan en un proceso judicial? Hay un caso que fue muy sonado de un asesinato de unos niños y su papá. El secretario Harpus en su cuenta de ex lo pone como que pues uno de ellos era parte de este grupo. El boletín que emitió el equipo de Seguridad Nacional lo establece. Solo que la Fiscalía del Estado no ha metido a la investigación a este sujeto como un probable responsable. Esta persona está ya en un juicio, pero por los delitos por los que lo detuvieron a partir de un cateo.
¿Y cuál es, por eso la pregunta sería, cuál es la cantidad de personas que son detenidas, que son muchas, pero cuántas están sujetas a un proceso penal? Bueno, todas están sujetas a proceso, el asunto es si el juez los libera. Entonces, quizá para la próxima podamos dar los datos de cuántos de los detenidos en revisión con las fiscalías se mantienen en proceso o han sido liberados. Sí. Gracias, presidente. Sí. Yo creo que ya cerramos porque ya son 9:10. Vamos a este reconocimiento al Papa Francisco. La voz del Papa humanista, del pontífice que optó por los pobres, Francisco I, trascendió este 21 de abril, tras haber legado el pasado domingo 20 a la ciudad y al mundo en su último y contundente mensaje a favor de la solidaridad, de la paz y a que nunca se debilite el principio de humanidad como eje rector de nuestro actuar cotidiano. En este postrero mensaje, hizo un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. Estas, dijo, son las armas de la paz, las que construyen el futuro en lugar de sembrar muerte. Hijo de migrantes piamonteses, el primer papa latinoamericano nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Su padre, Mario, fue contador, empleado de ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupó de la casa y de la educación de sus 5 hijos. Siempre levantó la voz para denunciar lo que debía denunciar. Criticó al neoliberalismo afirmando que se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Defendió el medio ambiente, denunciando en su encíclica Laudato Si que nuestra casa común está siendo saqueada, arrasada y dañada con impunidad. La cobardía en defenderla es un grave pecado. En 2015, en Bolivia, pidió humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América. Un año después, durante su visita de Estado y pastoral a nuestro país, ante la clase política reunida en el Palacio Nacional, abogó por la construcción de una política auténticamente humana y apeló a la responsabilidad de los dirigentes, quienes deben de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino. Asimismo, señaló con claridad y firmeza que cuando se privilegia el beneficio de unos cuantos, el tejido social se descompone y se abre paso a la corrupción y la violencia. En San Cristóbal de las Casas, reconoció ante la comunidad indígena que la expresión que nace de la sabiduría acunada en estas tierras desde tiempos lejanos y que reza en el Popol Vuh coincide con el espíritu de la oración. Además, denunció que estos pueblos indígenas han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad, pues algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones, mientras otros los han despojado de sus tierras o las han contaminado, por lo que recomendó que nos haría bien a todos aprender a decir perdón. Su gira concluyó en Ciudad Juárez, con una misa frente al muro construido por Estados Unidos en la frontera. Ahí, envió un puntual mensaje. Las y los migrantes son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia. Hoy más que nunca, debemos reconocer que el legado profundamente humanista del Papa Francisco I es un don que nos hermana en torno a sus ideas. Y que este domingo hizo un urgente llamado a favor de la paz, reconociendo que en la guerra no podemos permitirnos olvidar que lo que está en la mira no es un mero objetivo, sino personas con un alma y una dignidad. Muchas gracias. Nos vemos mañana.